A Trump en concreto le veo con enorme preocupación en lo que ha hecho internacionalmente. A los que más descolocados nos ha dejado ha sido a los europeos. No recuerdo un solo gobierno que no haya tenido casos de financiación ilegal. En España tenemos gente magnífica que no tolera para nada la corrupción. Lo que tenemos es un sistema político muy permisivo. En enero no trabaja el Parlamento. Es increíble. Lo que van realmente es a sacar su clip, no realmente a ese debatir, ¿no? Creo que sí que es interesante pensar qué efecto tiene eso en la democracia. Cero. Ni uno. Esa es la falta de respeto que hay hacia los jóvenes. Pero que deliberadamente vayan a mentir y que no ocurra nada, eso es realmente inaceptable. A cualquier otro español que hagamos eso en nuestros trabajos y nos pillan, estamos fuera. Porque ellos siguen ahí. No, creo que no hay vuelta atrás, que no se va a volver a lo que teníamos antes. ¿Los partidos políticos tienen demasiado poder en España? Míriam González es abogada y fundadora de España Mejor, una entidad de la sociedad civil que busca transformar a España, que busca proponer políticas desde la sociedad civil para aquellas reformas que necesita nuestro país. También hay rumores de que Míriam podría ser en un futuro integrante o candidata de un nuevo partido político en España. Hoy, para hablar de las reformas que necesita España, del sistema de partidos y del nuevo orden internacional, tenemos en Raw Podcast a Míriam González. Míriam, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bienvenida. Gracias por invitarme. Nos hacía mucha ilusión que vinieras y esta entrevista, de hecho, como veis, la gente lo está viendo, este es un sitio diferente, normalmente no grabamos aquí, pero es un plato chulo. Pero teníamos muchas ganas y pues hemos hecho lo posible para poder hacerla y estrenamos plato y con muchas ganas de esta entrevista, la verdad. Exacto. Muchas gracias. La que tenía ganas soy yo. Eso es. La primera pregunta que siempre hacemos es la misma. Sí. ¿Quién es Míriam González? Pues es una mujer española, madre de 3 hijos, abogada, preocupada por su país. Siempre he tenido ahí esa sensación de que todos podemos hacer un poquito más por mejorar las cosas aquí y ahora. Y alguien que le encanta pues estar con jóvenes y ver cómo podemos trabajar por el futuro de todos. Eso es. ¿Los partidos políticos tienen demasiado poder en España? Tiene muchísimo poder. Es por circunstancias históricas realmente, ¿eh? O sea, cuando se hace la transición, pues se piensa, seguramente con muy buena cabeza, que es mejor poner mucho poder en pocas manos para que esto no descarrile, ¿no? Pero eso tenía que haber dado lugar a una fase siguiente en la que los políticos dan un paso atrás y van dejando que la ciudadanía, ya acostumbrada a la democracia, pues que tengan el poder que tienen en otros países, poder de control, ¿no? Poder de la transparencia, de ver las cosas con transparencia, poder de poner y quitar, que sean ellos los que realmente van moviendo todo el motor del sistema democrático, y los políticos lo que hacen es, en vez de dar un paso atrás, pues se lo cogen todo, ¿no? Con una glotonería impresionante. Empiezan, yo creo que con la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que ahí ya empiezan a meter mano en la justicia, un tsunami de aforamientos, ¿no? Y ha ido a más, hasta que ahora pues prácticamente lo invaden todo, ¿no? Y en mi opinión es el problema que tenemos en el país, el problema. ¿Por qué crees que ha pasado esto y cómo crees que podríamos cambiarlo? Pues mira, porque ha pasado, ya te digo que creo que por circunstancias históricas, ¿no? Y luego también pues se han ido conjugando los distintos momentos de España. Hay un momento en el que todo el mundo sabíamos que ese sistema no era el adecuado, pero España iba bien. Y como iba bien, pues hombre, como que mirábamos a otro lado, ¿no? Después ya nos dábamos cuenta que eso no funcionaba bien, pero es que España iba mal. Y como iba mal, pues ya no teníamos el margen para poder ocuparnos de estas cosas, ¿no? Y hemos ido pues posponiendo algo que todos sabemos que teníamos que hacer, que yo soy muy consciente de que mi generación y la siguiente tiene que hacer para que vosotros lleguéis a un sitio diferente, ¿no? Y que todo ese talento no tenga encima esa capa de grasa que se nos ha instalado en España, ¿no? Que es cómo hacen funcionar el sistema político. ¿Y cómo se arregla? Pues se arregla muy fácilmente, simplemente organizándonos, ¿no? Y poniendo pues nuevas maneras de hacer las cosas sobre la mesa, hablando todos de qué es lo que se hace además en otros sitios y qué es lo que hace la sociedad, ¿eh? Porque mucho de lo que hace falta en España no es necesariamente copiar lo que se hace en otros sitios, sino que lo que se hace en política se ajuste a cómo actuamos en sociedad todos los demás, que actuamos con muchos más límites y controles de lo que hace el sistema político, ¿no? Y es simplemente hacerlo, lo hemos intentado con la sociedad civil. Yo personalmente pienso que hace falta algo más, que es por lo que estoy trabajando en un proyecto político,
Pero bueno, pues habrá que reorganizarse las veces que sea, pero esto hay que hacerlo sí o sí. Sí, hay una cosa muy bestia, ¿no? Aquí tenemos tu libro, que se llama Devuélveme el poder, que yo me lo leí este verano. Y es un poco antiguo ya. Claro, es que eso es lo heavy, que es un libro del 2017, y yo cuando lo leía, se lo decía a Pablo, parece como que es un libro de actualidad, ¿no? Porque los problemas siguen siendo los mismos y no hay solución. Hay una cosa que explicas... No, sí que hay solución. Bueno, parece que no hay solución porque no... repitiendo. Correcto. Hay una cosa que comentas que explicas, comparas el sistema político español con el del Reino Unido, donde además tu marido fue viceprimer ministro. Claro, aquí en España el número 54 del PSOE o del PP es un diputado que no le ponemos cara, no sabemos quién es, y con lo cual lo que hará para seguir en su sillón es hacer caso al partido. En cambio, en el Reino Unido, ¿cómo funciona? Porque ahí es una situación política donde el diputado tiene que rendir cuentas a sus votantes, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema político del Reino Unido? Es una mezcla del sistema electoral, que nuestro sistema electoral permite esas líneas, esas listas cerradas, férreas, ¿no?, que decide el presidente del partido realmente. Correcto. Se deciden de una manera central. No tiene nada que ver con lo que el ciudadano que diga, pues es que no me gusta pues es que no puedes hacer nada, ¿no?, sobre ello. Y luego cómo funciona el día a día del sistema político. Hay en otros sitios donde los parlamentarios tienen la obligación de ir, en el británico, todas las semanas a sus circunscripciones a reunirse de una manera abierta con los ciudadanos. Y eso es una cosa buenísima, primero porque se enteran de los problemas reales de los ciudadanos y segundo porque aunque siempre hay alguien que te da la lata y que no te está hablando de política y hacer un poco la función pues que hacían, yo qué sé, los curas de antaño, María Castaño, ¿no? Psicólogo, ¿no? Sí. Da igual, es buenísimo porque el político se entera ahí de una manera muy práctica que es él el que sirve al ciudadano y no al revés. Una de las cosas que uno tiene que preguntarse, mira, vosotros que sois jóvenes, y dices, a ver, si vosotros quisieseis entrar en política y no quisieseis hacer lo que estoy intentando hacer yo, que es montar una cosa nueva, ¿no? Pero si quisieseis entrar en uno de los partidos existentes. Pues yo le vi a mi marido intentar entrar en uno de los partidos existentes y ¿qué hizo? Se fue 1 año y medio, circunscripción casa por casa, hablando con la gente, ¿no?, para lograr pues, ser él el que le votasen como candidato. Si vosotros quisieseis hacer eso en España, lo último que tendríais que hacer es ir a la circunscripción casa por casa. Lo que tendríais que hacer es ir a la sede y contarle al líder que es la persona más maravillosa del mundo, la más lista, no sé qué, y luego pues a ver si puede ser que te pongan una lista. Esa es la diferencia, ¿no? En uno manda el partido, en otro mandan los ciudadanos. ¿Y sería posible en España hacer este cambio hacia este sistema? Nosotros, vamos, desde luego te puedo asegurar que si yo logro montar una nueva opción política, obligación de las primeras. Pero si es que solo hace falta que los líderes de los partidos les digan a sus diputados esto hay que hacerlo ya. Hay otra cosa que es más difícil, que es el cambio del sistema electoral. Si de verdad quieres hacer algo que sea pues, no listas abiertas o circunscripciones más pequeñas, lo que sea, que yo tengo que decir que no conozco ningún país que esté contento con su sistema electoral, siempre te quejas de algo, ¿no? Pero eso ya pues tienes que cambiar la ley, necesitas una serie de mayorías, puede que haya cosas que hasta tiene que ver con la Constitución. Pero el decir, venga, todos mis diputados, todas las semanas o cada 2 semanas, aquí a la circunscripción a escuchar a los ciudadanos, pues es que eso es una cosa inmediata. Y no lo hacen porque no les da la gana. Y tengo que decir que estoy harta de ver a los diputados y a los senadores en las tertulias. Esta misma mañana estaba yo en una tertulia y ahí pues una senadora, un diputado, es que estos señores no tienen tiempo para ir a escuchar a los ciudadanos, pero oye, bien que tienen tiempo de estar en los platos de televisión a todas horas opinando sobre cosas que la mayoría no tienen idea. Hay otra cosa que has hablado en diversas ocasiones, que es el tema de los asesores, porque ahora estamos hablando de los políticos que son como los que están más en primera línea, los que conocemos, pero por detrás hay una capa enorme, yo incluso diría de grasa, de asesores, de dinero público, de chiringuitos. ¿Cómo solucionamos y cómo podemos acabar con esto, que también es un problema del sistema político? Pues simplemente cortándolo. Es que esto no es normal. Se ha convertido en habitual, pero no es normal. Nosotros hasta en un instrumento autorreglamentario que hemos puesto sobre la mesa como sociedad civil, tenemos ahí cortar el número de asesores. Cada ministro, 5. Pero es que con 5 tiene que ser suficiente. Cada vicepresidente, 9.
que el presidente del gobierno necesita algo sectorial porque pues quiere hacer una estrategia de algo tecnológico que realmente no tiene en la administración la gente con la que hacerlo, hágalo usted por procedimiento abierto. Claro. Venga, coja currículums y aquí que vengan los mejores. Y además de una manera solamente temporal. Y esto de verdad es que se ha salido de todo tipo de control. O sea, realmente lo que están haciendo, no me extraña que los funcionarios estén hartos de todo, ¿no? Porque es que estás ahí trabajando en la administración y te ponen encima una administración paralela. Es como, pues, o quita usted una o no pone la otra. Lo que no puede ser es que usted duplique los recursos. Y realmente lo que nos falla en España es que los únicos recursos de los que podemos coger ahora, que es una buena cosa, en el fondo, porque dices, ahí tenemos una bolsa de recursos que nosotros podemos liberar y lo podemos utilizar, pues, por ejemplo, para engancharnos al tren tecnológico, que es que, vamos, que nos está pasando sin que lo veamos casi, ¿no? Todas esas cosas o problemas que tenemos ahora de cómo hacemos las pensiones sostenibles, dónde podemos tener un poquito más para no bajar la calidad de los servicios públicos sin tener que aumentar impuestos. Pues ahí tienes la bolsa. La bolsa es la de ellos, los muchísimos recursos que se llevan ellos. Hay países, yo hablando con el embajador de Holanda, creo que era el otro día, me decía, ay, nuestros ministros solo tienen 1 o 2. Pues vale, venga a contarlo públicamente, que es muy heavy. Y además es que no sabemos, o sea, una cosa es la cantidad, pero otra la calidad. Es gente de la que no sabemos ni cuál es su currículum, ni qué experiencia tienen para estar en ese cargo. Entonces, al final, ¿no, Pablo? Hay más gente que está ahí por obediencia al líder o por ser del partido que no por su calidad. Bueno, es decir, que el conocido de, igual que pasaría y pasa a veces en el sector privado, pero en este caso en el sector público con el dinero de todo el mundo, que se pone gente que, por lo que sea, son muchos y que no sabes ni qué han estudiado ni si están acreditados o no para hacerlo. Sí, pero tienes los asesores, y luego tienes dentro de los cargos de libre designación que sacan algunos funcionarios, los de su cuerda, vale. Y les promueven y a los otros les cesan, y luego tienes gente también de carné en cargos públicos. Y ojito, porque el sistema se retroalimenta, porque luego esos cargos públicos tienen que pagar un tanto por ciento al partido, con lo cual están, pues venga, a mover el dinero público haciéndose ahí un momento fantástico para ellos, ¿no? Pero esto entiendo que es un problema del propio sistema, porque vemos que es un poco un péndulo que cambia un poco, ¿no? el color del gobierno, se repite de manera sistemática. Siempre más, normalmente, ha habido un poquito de subidas y bajadas, pero vamos, unos números tremendos. Ahora mismo tú vas en las comunidades autónomas, pues es que el otro día en una muy cercana aquí, 540, me dice el presidente de la comunidad autónoma. Yo tuve que nombrar 540 personas. Dices, oye, me lo contó tan normal. Mirando la situación en Extremadura, porque estaba escribiendo un artículo sobre Extremadura el otro día, 126 de libre designación. En Extremadura, 126. Y es que luego cuenta las diputaciones y cuenta la gente que tienen de los partidos. Y oye, dices, y al final te salen políticas que no son las correctas. Si es que es increíble, o sea, ¿no? Es que además sigue el ciclo, porque yo lo pienso, con los impuestos que pagamos nosotros como empresa, pensar que estás pagando en el sueldo a esa gente que luego, como no son capaces ni son válidos, acaban haciendo políticas incorrectas que hacen que nos vaya peor como empresa, es un ciclo que nunca acaba, ¿no? Y da mucha rabia. Sí. Me da mucha rabia. Y luego hay otro tema, que es todo el tema de la corrupción, ¿no? Donde ahí también solemos acabar. España es un país donde tengamos mayor tendencia a la corrupción que en otros. Bueno, a mí cuando oigo eso es que me pone enferma, O sea, y porque me lo dices tú que eres español, pero esto me lo dice un guirí y me saltan todos los pilotos, ¿no? Que hay veces que me lo dicen. Es que es increíble. En España tenemos gente magnífica que no tolera para nada la corrupción y que le da pavor la corrupción. Lo que tenemos es un sistema político muy permisivo, donde no hemos puesto las normas de una manera eficiente que nos permita atajar la corrupción. Todas estas cosas de ellos y sus camarillas y la falta de transparencia y la hiperburocracia, que la hiperburocracia se nos olvida siempre que es la manera de alimentar la corrupción, porque cuando tú tienes que aprobar muchísimos pasos, esto se ve muy claramente en los países en vías de desarrollo, donde hay más corrupción es ¿por qué? Porque tienen mucha más burocracia y en todos ellos pueden rascar un poco de dinero, ¿no? Pues todas esas cosas las tenemos ahí y no hemos realmente reforzado las normas de una manera eficiente para que esto no nos vuelva a pasar. O sea, tenemos casos de corrupción y las normas siguen más o menos lo mismo. Tú dices, a ver, una de las cosas, hay que tocar donde realmente hace daño.
¿Por qué los partidos políticos que tienen corrupción o han estado condenados ellos como partidos o las más altas instancias de los partidos, por qué no cortan ustedes las subvenciones públicas hasta que se demuestre, Claro. cuando están siendo investigados, que tienen los sistemas para gestionar esto sin corrupción? Pues es que esto te lo harían si eres una empresa. ¿Por qué esto no se hace con el partido político? Tú tienes ahora mismo la Fiscalía, que vamos, la Fiscalía Anticorrupción hace un trabajo estupendo, pero ¿tienen los suficientes recursos o no? Hay que apoyarles con sistemas preventivos. ¿Y por qué no tenemos, que no queremos que todos los recursos vayan en coger la corrupción una vez que pasa? Si lo que queremos es que no ocurra. Claro. Con lo cual hay que moverlo todo hay que seguir haciendo una vez que ocurra, pero hay que poner mucho más recursos y mejores sistemas para que no ocurra y que sea preventivo, ¿no? ¿Y crees que los políticos en España están mal remunerados? A mí nunca me ha parecido que ese es realmente el debate, ¿eh? Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. Yo creo que si lo miras así objetivamente, pues seguramente hay sueldos. A mí me parece que el sueldo del presidente del gobierno, por ejemplo, es demasiado bajo para nocionalmente, si no piensas las personas, nocionalmente, lo que debería de ser un presidente de gobierno. Sí que creo que las personas que se meten en esos puestos, ¿no?, de ministro, de presidente de gobierno, pues realmente esos cargos más altos de la política, realmente no creo que estén ahí por el dinero. O sea, que si dijeses, vamos a aumentar esto, vamos a poner un 25%, pues seguramente no cambiarían mucho las cosas. Sí que es cierto que en todo el mundo se está produciendo una desviación enorme entre los sueldos del sector privado, ¿no?, y los del sector público. Pero hay algo ahí que es la vocación de servicio, ¿no?, que yo creo que si se normalizase mucho más el que la gente no tenga que venir a política para eternizarse ahí, ¿no?, que sea, pues hay una serie de años de mi vida que lo voy a dedicar a mi país y luego me voy a volver porque no voy a estar ahí siempre, pues seguramente no se trata tanto de los sueldos en ese caso. Sí que te voy a decir con una pequeña maldad que no creo que sean muy altos, porque es que luego ellos le dan un tanto por ciento al partido, ¿no? O sea, que si fuesen muy bajos, pues a lo mejor peleaban el no tener que dar ese dinero al partido. Entonces, ¿crees que hay un problema quizá de atraer el talento hacia política en ese sentido? Que haya más meritocracia. Sí, pero no creo que sea por los sueldos. Vale. Creo que es porque hay un montón de gente con un talento enorme. Fíjate en España, que es que dices... ordenación urbanística, por ejemplo, creación de ciudades. Sector número 1 en el mundo. Si lo coges así como un clúster, sector número 1 en el mundo. Energía, de las mayores. Infraestructura, de las mayores. Servicios profesionales. Bueno, la clase profesional española es que se sale en comparación de las de muchos países. Los sectores clásicos nuestros, agricultura, turismo, o sea, tenemos gente que sabe de un montón de cosas. Esa gente, ¿por qué no se mete en política? ¿Realmente es por los puestos? No, es porque no vas a tolerar que se te ponga un mediocre encima y que te diga que hay un montón de cosas que tú no puedes hacer y que encima le tienes que decir que es fantástico. Es como hay mucha gente que no está dispuesta a eso. O sea, que es abrir el sistema. Para mí es más abrir el sistema que el nivel de los sueldos. ¿Y crees que quizás deberíamos también tener más mano dura contra los corruptores, contra la empresa que paga al político para que el político le dé una concesión o le dé un contrato público? Completamente. A mí me parece que tenemos modelos muy buenos muy cerca, ¿no? En Francia, por ejemplo, tienen una agencia anticorrupción que mira toda esa parte preventiva del cumplimiento. En el momento que tú ves que una empresa está siendo investigada, pues hay que investigar inmediatamente cuáles son los procedimientos. Esto que les ha ocurrido, vamos a imaginar que es una mala manzana, que es siempre lo que te dicen. Si es una mala manzana, ¿qué procedimientos tiene usted para que no haya más malas manzanas, ¿no? ¿Y cómo va a reforzar las normas? Porque si le ha salido esta mala manzana y no se ha enterado usted, correcto, pues ¿cómo se va a enterar usted en el futuro si le vuelve a ocurrir? Pues todo ese tipo de... Si está todo inventado, de verdad. No lo hacen porque no les da la gana, ¿no? Porque quieren vivir pues con ese margen, que es que financiación ilegal de los partidos políticos ligado a la contratación pública
Yo, que soy una niña de la transición, no recuerdo un solo gobierno, excepto el primero, que no haya tenido casos de financiación ilegal, o a nivel central o en las comunidades autónomas. Es que gente de vuestra edad no habéis conocido nada, ni un solo gobierno que no lo haya tenido, ¿no? A ver, es muy fuerte. Y ante todo esto, desde España Mejor lanzasteis el Código Ético de Gobierno que habéis presentado por toda España, comunidades autónomas, ayuntamientos, incluso gobierno, con medidas como muy básicas, muy simples, pero muy de sentido común para solucionar estos temas. ¿Cómo os ha ido? ¿Os han hecho caso los políticos o seguimos igual? Bueno, pues mira, nosotros planteamos... Un código ético de gobierno no es la solución a todos estos problemas, ¿eh? O sea, hay cosas de corrupción, por ejemplo, o pues lo que hablábamos de asesores, etcétera, etcétera. Hay cosas que tienes que hacer por ley y tienes que intentar hacer el máximo posible por ley porque es lo que te da más garantías como sociedad. Pero lo que nosotros intentamos hacer con ese código ético de gobierno es decir, en lo que ustedes trabajan las leyes, no nos cuenten la excusa de que ay, nos vamos a poner a hacer un anteproyecto de no sé qué y aquí se pasan 8 años y oye, se nos ha ido a todos la idea y no pasa nada. Es como no. Usted puede hacer muchas cosas con un instrumento autorreglamentario, que son esos 99 puntos del Código Ético de Gobierno que les hemos puesto sobre la mesa y es como, en 48 horas usted puede aprobar esto. Y en 2 o 3 semanas puede tener en marcha las estructuras de garantía, que es lo fundamental, es decir, la ética, sí, todo muy bien, pero ¿cuáles son las estructuras de garantía? Y nosotros les hemos puesto 2 ahí para hacerles un sándwich, ¿no? Y que no se puedan mover mucho. Como no nos hacían caso, porque lo mandamos esto en julio, Vale. que es que resulta, o sea, ahora es enero, ¿no? Pues es que en enero no acaba de pasar enero. En enero no trabaja el Parlamento, ¿eh? Es increíble. O sea, toda España está Todos trabajando, trabajamos. pero es que ellos no trabajan. Como se lo mandamos nosotros en julio, pues en julio te dice que bueno, que ya lo mirarán en septiembre. Vacaciones. Viene agosto, vemos septiembre, que no empiezan a reaccionar y decimos no se preocupen, que nos vamos a coger el código y nos vamos a ir a hacer una ruta por toda España, viendo comunidades autónomas, los grandes ayuntamientos y presentándoles todos esos principios y sobre todo haciendo una labor que a mí me parece que es la fundamental, que es reuniones abiertas con ciudadanos. Porque al final todo esto funciona ¿cómo? Pues subiendo el nivel de exigencia de los ciudadanos. Si nosotros decimos que no toleramos esto, vamos, y lo tienen todo medido con las encuestas, reaccionarían, ¿no? Empezamos a hacer eso, uy, qué besos, qué abrazos, qué sonrisas, qué fotos en todas las reuniones. Os tengo que decir que me he encontrado de todo, ¿eh? O sea, todo tipo de anécdotas. Desde el sitio en el que tenemos la reunión y nos sacan un comunicado después, o sea, que no tiene nada que ver con lo hemos discutido, hasta el sitio en el que habían redactado el comunicado de prensa sin haber hecho la reunión. Ah, muy bien. Nos lo dicen, ¿no? Pero ¿quién se ha movido? ¿Quién ha cambiado una pequeña cosa de un partido a de otro? Nadie. Nadie. Y es que creo que de verdad eso es algo para reflexionar, ¿no? Porque dices, bueno, el partido del gobierno debería de tener el interés de que si se les han producido un montón de casos diferentes además, porque tienen de todo, tienen la corrupción, tienen conflictos de interés, tienen enchufismo, etcétera, etcétera, pues oye, cuando estás en una situación política a la defensiva, muchas veces tienes el interés de decir, venga, voy a poner algo serio sobre la mesa y paso página, digamos. Cero interés. La oposición dice, a ver, es que con el gobierno en esta situación esto es un gol a portería abierta, ¿eh? O sea, tú mueves, no te voy a decir los 99 principios que nosotros tenemos, pero mueves 10 y te has salido con la sociedad. No mueven nada. ¿Por qué? Porque quieren tener todo ese espacio libre de normas para cuando llegan ellos al poder, ¿no? Y todo eso es lo que me ha llevado a mí a decir, vamos a ver, es que nos podríamos tirar 15 años que seguimos haciendo esta labor de sociedad civil, que hay una parte estupenda y creo que tiene que hacer, y además creo que hemos demostrado cómo se puede hacer, ¿no? Pero a la vez hay que montar una acción política para intentar condicionar y mover las cosas de verdad. Lo que no es aceptable es que piensen que nos vamos a desinflar todos otra vez y van a seguir haciendo las mismas cosas, ¿no? Eso ya se acabó. Estamos en el segundo cuarto del siglo XXI y hay que poner la política en el siglo que toca. ¿Y crees que como ciudadanía deberíamos ser más exigentes? Sí, claro, por supuesto. Pero hay que entender la situación de la ciudadanía, ¿eh? Yo soy muy defensora de que los que tienen más libertad son los que tienen que actuar más.
Yo vengo de un pueblo de Castilla y León, un sitio eminentemente rural y agrícola. Pues hombre, yo veo a mucha gente de los que estudiaban conmigo, de las familias que conozco de toda la vida, y hay veces que dices, pues es que tienes que ser más exigente. Y claro, te dices, es que mira, estoy intentando sobrevivir, Claro. O sea, que no me pidas que bastante tengo con lo que ya tengo. Pero no toda la sociedad española está en la misma situación. Hay mucha más gente que tiene mucha más libertad. Y ojo, que es que hay mucho miedo, porque es que los partidos políticos son muy fuertes y ejercen ese poder. Hay gente pues, que a lo mejor está de funcionario de algo, de no sé, o que depende del poder público, pues entiendo que se lo piensen. Pero hay muchos otros que no tienen ese problema. Y todos los que tenemos una cierta libertad para poder decir las cosas claramente, para no bajar el listón, para seguir exigiendo, tenemos que organizarnos y tenemos que hacerlo. Y creo que es fundamental el entender que seguramente no todos nosotros tenemos una ideología idéntica, Claro. pero que hay cosas que están por encima de la ideología, que es que estos señores tienen que dar un paso atrás. Y hay que organizarse para que lo logremos. Y luego ya, oye, cada uno puede ponerle el tinte ideológico que quiera. Te preguntaremos más sobre este proyecto político, pero lo haremos al final para que la gente se quede hasta el final de la entrevista, que seguro que es la pregunta que mucha gente quiere que te hagamos. Vamos a temas un poco más sectoriales. Empezamos por vivienda. ¿Cómo ves el problema de la vivienda en España? Porque especialmente para los jóvenes es un tema enorme. Es un tema enorme para todo el país y especialmente para los jóvenes. Y yo creo que una de las cosas que se echa de menos en esa falta de escucha de los partidos políticos a los ciudadanos es el que se den cuenta de que esto no es un tema más, ¿no? Es el tema. Es que un joven que no tiene acceso a la vivienda no tiene proyecto de vida. Claro. Y yo una vez hice un ejercicio hace poco de intentar simular cómo era un joven, ¿no? E intentando buscar casa. Dices, bueno, es que luego te vienen con el reto demográfico. Es que mire usted, si tengo que compartir piso con 16 personas, venga usted aquí a intentar tener una familia y tener niños, ¿no? O sea, que creo que no se dan cuenta de todo lo que implica no tener acceso a esa vivienda. Pero sí que creo que este es el típico tema en el que de verdad la ideología la tenían que... O sea, el problema de la vivienda es que lo han politizado. Entonces tienes a una parte que lo único que quiere hacer es poner restricciones a la parte del alquiler y tienes a otra parte que solo se fija en la construcción. Dices, pero es que si usted tiene que tener 600.000, 700.000 viviendas de alquiler asequible y estaríamos todavía por debajo de la media europea, y a mí me parece que el alquiler asequible es lo más inmediato, porque es de todas las cosas que hay que hacer, esa es la que puede funcionar más rápido, ¿no? Y la que tiene más amplitud. Pues es que tiene que hacerlo todo. Tiene que hacerlo lo de hacer más fácil lo de la construcción, tiene que hacerlo de dar seguridad jurídica, tiene que hacerlo de encontrar sistemas de colaboración público-privada para que unos puedan poner pues, su capacidad de gestión y que otros puedan poner el suelo público, pero oye, pues ya que hemos aprendido, ese suelo público tendrá que revertir a lo público, no vale luego dejárselo a lo privado. Tiene, por cierto, no solamente que colaborar con las empresas que pueden hacer esto, si es que tiene que colaborar con el tercer sector, que una gran parte del tercer sector sabe cómo hacer estas cosas para la población más vulnerable. Pues hay que hacerlo todo. Y llama mucho la atención que este es el tipo de área en el que se han acusado incluso el PSOE y el PP de copiarse. Dices, hombre, si te acusas de copiarte es que tienes que tener unas medidas comunes. Claro. Pues ni aún así logran ponerse de acuerdo. Es increíble, es un tema enorme y además es un tema, Pablo, yo alguna vez lo hablaba contigo, como donde la gente y los partidos políticos se obsesionan con su ideología. Por ejemplo, el tema de limitar el precio del alquiler en Barcelona. Había estudios académicos del norte de Europa donde no había funcionado. Lo han hecho, no ha funcionado. Hay estudios académicos que explican cómo no ha funcionado y se lo dices e insisten, ¿no? O sea, es como intentar dejar la ideología al lado porque ya es un problema suficientemente grande como para estar constantemente pensando solo en tu partido y no en solucionarlo. Porque seguramente quieren meter el gol mediático y meterle el gol al otro partido, más allá de realmente solucionar el problema, que tampoco tiene mucho interés. Los jóvenes en España, ¿cómo nos ves? Porque a nosotros nos pasa una cosa que nos da mucha rabia, ¿no? Toda esta gente que habla de los jóvenes, no, es que los jóvenes de hoy en día, la generación de hoy en día, un poco como dejándonos de menos. ¿Cómo nos ves a la generación de jóvenes que tenemos hoy en día en España, de la cual evidentemente somos parte, y hacia dónde vamos?
Pues os veo con esperanza, la verdad. Y he hecho un montón de trabajo con jóvenes durante estos casi 3 años que hemos estado en España Mejor, porque desde el principio tuvimos una pata específica para trabajar con los jóvenes en propuestas que os afectan a vosotros mismos. Y a mí hay dos que me obsesionan bastante. Una que es el acceso a la experiencia práctica, que lo que yo veo es que en muchos otros países eso se está empujando muchísimo más. No es aceptable que en España sea tan difícil tener experiencia práctica y que haya un montón de jóvenes que se tienen que ir al extranjero para conseguirla. Y la otra parte, que a mí me parece que también es fundamental, es hacer mucho más fácil el emprendimiento juvenil, ¿no? Es que tú cuando miras, y hemos intentado trabajar en esto desde el punto de vista de las ciencias del comportamiento con los propios jóvenes, de decir, a ver, ¿cómo podemos quitar obstáculos, ¿no? Cuando ves todos los obstáculos, todo lo que tienes que hacer para emprender, todo puesto así en un papel, pero si es que es una gincana, dices, pero si es que es increíble, ¿no? Que lo estén haciendo. Y dices, ¿cuántas de estas barreras realmente son necesarias? Mucho es pues para que se sientan ellos importantes, ¿no? Que tienes que saltar, ¿no? Porque te lo han dicho ellos, ¿no? Y sin embargo, creo que hay un realismo en los jóvenes, una formación, un mirar a los problemas de frente, ¿no? Que creo que en eso estáis mucho más avanzados que otras generaciones anteriores. Nosotros llevamos a los jóvenes con el resultado de esas propuestas que habían hecho al Congreso de los Diputados. Y de verdad que fue magnífico. Veías a toda la gente que les estaba escuchando oír a los jóvenes hablar pues, de lo que ellos querían en esa experiencia práctica, de cómo ellos entendían que cuando tú vas a una empresa te están pasando formación, es una especie de favor que te están haciendo, ¿no? Y cómo tienes que hacerlo mucho más flexible. Te quedabas con ganas de decir, bueno, o sea, es que estos tienen la solución, dejadles ustedes que tiren ellos, ¿no? ¿Sabéis cuántos parlamentarios les estaban escuchando? En el Congreso que se les llevamos, ¿cuántos? Pues, a ver, Pablo, ¿tú cuántos dices? Muy pocos. Menos de 10. Cero. Ni uno. Estaban ni uno. solos. Esa es la falta de respeto que hay hacia los jóvenes. Es surrealista. Es como cuando fue, creo que era Eusebio Inzue, ¿no? A presentar el tema de la ELA, exacto. que también fueron como dos. O sea, era como increíble. Y además estaban ahí en el Congreso. O sea, es como surrealista, ¿no? No sé. No, porque esto también pasa mucho y era lo que comentabas, que a veces están más por estar en el plato de televisión y que les vean que no haciendo política real. Y otra cosa que muchas veces hemos comentado con David, que nos gusta debatir y demás, y es el nivel tan bajo del debate que hay en el Parlamento y en todas las Cortes. Sí, es la falta de respeto, ¿no? Nosotros tenemos un instrumento en España Mejor que se llama el faltómetro, ¿Vale? que con un poquito de sentido del humor intentamos medir pues, todas las faltas de respeto con un instrumento de IA que hemos hecho para que... Porque si no, estaríamos solo dedicados a esto, ¿eh? De la cantidad de faltas de respeto que hay. Y damos en el podio, en el premio número 1, 2, 3, todos los meses. Tienes que ir al Congreso a darlo del premio, a ver si os lo coge. Es realmente interesante porque te das cuenta que no son solo los partidos políticos que todos los ciudadanos españoles tenemos en mente, sino que realmente son todos, ¿no? Creo que han bajado el nivel del debate. Es que una cosa es que no estén de acuerdo, pero es que no hace falta. Vamos, a mí me daría vergüenza el pedirle a una persona joven, ¿no? Que pues un niño, ¿no? En edad escolar, mírate una sesión de control al gobierno. Pues es que, no sé, o sea, prefiero que no lo vea, ¿no? Porque se le va a perder la creencia en la democracia. De hecho, nosotros competíamos en debate cuando estábamos en la universidad, hacíamos torneos de debate y nos lo pasábamos muy bien. Entonces ahí veías cómo argumentar con evidencias. Claro, no tiene nada que ver con los debates de los que realmente se dedican profesionalmente al debate, entre comillas, que son los políticos. Porque a nosotros se nos exigía tener evidencias de todo y siempre una cierta educación. Y en cambio aquí ves que solo por buscar el clip y salir en redes sociales y en Twitter dicen cualquier barbaridad, pero así ya son virales y ya les hacen caso. Claro, bueno, si faltabas al respeto era descalificado en nuestros debates. Sí. Reías o cualquier cosa estabas fuera. Y hay una parte ahí que es el impacto de las nuevas maneras de comunicación y las redes sociales y cómo se ha comprimido todo y lo que van realmente es a sacar su clip y luego poderlo poner ahí, no realmente a ese debatir, ¿no? Que creo que sí que es interesante pensar qué efecto tiene eso en la democracia y cómo puedes ir paliando si todas las discusiones tienen que ser en abierto o hay algunas que puedes limitar un poco, no lo sé, porque todo tiene pros y contras. Pero sí que creo que en el Parlamento una de las normas que nos faltan es la que tienen en otros sitios de que no se puede mentir deliberadamente en el Parlamento. Claro. O sea, que un presidente de gobierno o los ministros deliberadamente, no es porque tengan una información equivocada, ¿no? Y la han dado al Parlamento, pero que deliberadamente vayan a mentir y que no ocurra nada,
Eso es realmente inaceptable. A cualquier otro español que hagamos eso en nuestros trabajos y nos pillan, estamos fuera. ¿Por qué ellos siguen ahí? ¿No? Tema impuestos. Espera, y Vale, sí, dale. por cerrar el tema de los jóvenes, muchas veces pasa de, oye, los jóvenes tienen ganas y comentas que hay cierta esperanza, nosotros o al menos creemos que también, Sí, sí. pero ¿por qué no se escucha a los jóvenes? Porque quizás se le da más prioridad a personas que son más mayores, porque son más votos, los jóvenes votan menos, porque eso no se les da tanta importancia. Bueno, el bipartidismo es mayores de 60 años y tú Ya. ves las encuestas, ¿no? Entonces, parte de lo que ha ocurrido ahora es que con las nuevas tecnologías, pues, hablamos mucho de las tecnologías de la comunicación. Yo creo que una de las cosas que más impacto ha tenido en la política es la tecnología de la medición. Tú ahora puedes medir exactamente cuál es el sector de votantes que a ti te da el camino para llegar al poder, y es que lo tienes casi hasta en la calle, ¿eh? Con lo cual, a medida que en los dos partidos mayoritarios en España se ha escorado hacia los más mayores, pues no encuentran el interés en relacionarse con los jóvenes. Creo que además ya hay un momento en el que hablan un lenguaje completamente distinto, ¿no? Que incluso aunque lo intentasen hacer realmente, es que no hablan de lo mismo. Pero sí que creo que uno de los estereotipos, y nosotros eso lo intentamos medir, ¿eh? Lanzamos una mega encuesta. Cuando empezamos a hacer el trabajo con los jóvenes, es como, a ver, ¿dónde vamos a empezar? Pues ¿dónde vamos a empezar? Por donde tiene que empezar todo en política, que es escuchar. Vamos a preguntarles a los jóvenes que nos digan ellos qué es lo que les preocupa, qué es lo que creen que hay que hacer. Y una de las cosas que salía en esa mega encuesta fue que sois de las generaciones más estereotipadas. Totalmente de acuerdo. Es que tú hablas con los mayores y dices, y yo lo utilizo mucho en las reuniones de ciudadanos, ¿no? Porque les digo, a ver, nosotros que esto lo tenemos medido en esa mega encuesta, ¿cuál creen ustedes que es la mayor preocupación de los jóvenes españoles que nos salía en la encuesta? Y todo el mundo me dice, un trabajo estable, la vivienda. Y algunos que me dicen, pues que se quieren ir de fiestas, no sé qué. Y cuando les digo, no, la preocupación mayor que nos salía es poder tener acceso a experiencia práctica, es que les ves las caras como esto no es lo que... Y sin embargo, tú les preguntas a la gente por los jóvenes que ellos conocen, los suyos, su nieto, su sobrino, tal, y ahí sí que les cuadra, ¿no? O sea, es quitar el frontal de jóvenes y ponerle la cara, ¿no? Nosotros, de hecho, ¿no? Tema prácticas, ofrecemos muchas siempre en verano y estamos, o sea, realmente vemos que es brutal para ellos, o sea, lo que aprenden, Claro. y para nosotros. O sea, realmente los jóvenes que hacen prácticas con nosotros no es que estén ahí haciendo un trabajo de becario y ya está. Estos guiones, por ejemplo, ¿no? Estos guiones los han preparado dos chicas que estuvieron de prácticas con nosotros, encantados con ellas, encantadas con nosotros, y de hecho siguen ahora. Y ahora ya están de prácticas, pero que en otras condiciones y más part-time. Con lo cual es algo que yo creo que les va a ir súper bien a ellas y a nosotros. O sea, que ojalá pudieran los jóvenes tener más prácticas. En otros países yo creo que la cultura está como más preparada en las empresas, ¿eh? Para acoger a gente de prácticas. No, es que te lo hacen muy difícil Sí. aquí con la reglamentación. Sí. Y además es que tienen un proyecto que lo va a hacer todavía más difícil. Dices, pero vamos a ver, es que hay muchos otros sitios donde los jóvenes se pasan 2 meses cada verano en prácticas, que además no son todas las prácticas del año del final de la universidad, por ejemplo, y solamente en un sitio. No. Es que como te han hecho todos los veranos durante sus estudios, lo que tienen es una combinación y que les ayuda a ellos a decidir. Hombre, pues quería trabajar, por ejemplo, en el sector financiero, pero una vez que estaba ahí me he dado cuenta que esto no es lo mío. Correcto. Entonces voy a intentarlo en otro sitio. Y es que ahora mismo hay algunas universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, que dedican todos los viernes a hacer prácticas, acumulan todas las clases y los créditos, y eso es parte, pues, del día a día, de la semana a semana. Estamos a años luz en eso. Vamos ahora sí a tema impuestos. Tema impuestos / cotizaciones sociales, que es un tema enorme. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que de todo el margen que uno tenga para aligerar la carga fiscal, y hay que ser muy realistas en España, ¿eh? A mí me produce tristeza a veces ver cómo se intenta manipular a la opinión pública diciendo que, bueno, que se van a conseguir unos servicios públicos fantásticos, tal,
y eso no hay que pagarlo, como no tiene nada que ver con los impuestos. Y lo mismo me produce tristeza el ver a gente que es como, vamos a bajar los impuestos en cuando lleguemos ahí, y enseguida ves la trampa. Te dicen, no, pero vamos a hacer una auditoría de todas las cuentas. ¿Para qué? Para que en cuanto lleguemos al poder decir, uy, es que con esta auditoría nos hemos encontrado una situación mucho más difícil de lo que creíamos y no vamos a bajar nada. Esa historia ya nos la sabemos, ¿no? Que ya lo han hecho en el pasado. La situación que ahora mismo tenemos es que es difícil. Tenemos mucha deuda, tenemos una situación sin resolver, que son las pensiones, que por cierto nosotros vamos a hacer propuestas dentro de nada de pensiones dentro de España Mejor en las próximas semanas para empezar a ver por dónde podrían venir las soluciones, y entonces no tienes mucho margen que no sea pues pequeñas cosas sectoriales que son las que utilizan ellos antes de las elecciones para decir, este colectivo voy a contentarles con un poquitillo, ¿no? Por aquí o por ahí. O sea que realmente no tienes mucho ámbito si no tocas, como decía antes, en los recursos propios que se está comiendo los propios partidos políticos y su gente. Pero yo creo que siempre que tengas margen, una de las primeras cosas que tienes que tocar es aquello que desencadena y abre el crecimiento real, el de productividad, no el crecimiento que tenemos ahora, que literalmente están añadiendo unidades de PIB a través de la inmigración, que bueno, que puede que haya una parte que está bien, pero eso solo no puede ser. Hay que mover ese crecimiento de mucha más productividad de todos, de mucho más movimiento económico, ¿no? Y para eso, uno de los grandes obstáculos que tenemos en España son las altísimas cotizaciones que nosotros tenemos. Y es que el Estado se lleva ahí demasiado, que es que encima ni siquiera es todo contributivo. Y dices, fíjate a los jóvenes, si solo se os van a computar los últimos 25 años. Pero si con la situación que tiene ahora mismo, con los sueldos tan miserables que tienen muchísimos jóvenes, no puede bajar las cotizaciones sociales de los jóvenes, intentar dar ahí un poquito de margen. Yo personalmente creo que hay que bajarlas todas. Nosotros tenemos una propuesta dentro de España Mejor y hay una parte de las cotizaciones que es la que está ligada al desempleo, que esa es la que se tiene que poder tocar casi inmediato. Eso son unas cotizaciones que generan desempleo y eso luego se está utilizando para combatir el desempleo. ¿No sería mucho más fácil tocar ahí y bajar y dar un poco más de amplitud a la economía? Hay otro tema, ¿no, Pablo? Que es el tema de la inmigración, que también es un tema, yo creo, súper ideológico hoy en día, ¿no? Donde parece que hay como dos bandos súper enfrentados, cada cual más radical, y cuesta encontrar soluciones que estén un poco en medio con sentido común. ¿Cómo ves este tema y cómo crees que podríamos reconducir el debate hacia posiciones más moderadas o de sentido común? Bueno, pues a más sentido común es fácil porque ahora tenemos poco sentido común en este tema, ¿no? Yo creo que hay cosas buenas que vienen de la inmigración y claramente hay un cierto crecimiento, sobre todo en países europeos, que tenemos que poder generar seguramente abriendo la puerta a la inmigración, pero que eso tiene que ser una gestión responsable de la inmigración. Y la gestión de la inmigración ahora mismo no es responsable. Es verdad que no solamente en España, pero en España también ocurre. Yo estuve hace unos meses en el muelle de la Restinga, en la isla de Hierro, que es uno de los mayores puertos de entrada en toda Europa, y te das cuenta que hay 4 administraciones, no habla ninguna con la otra. Esto no es una gestión responsable de la inmigración. No es responsable en el siglo XXI decir que una vez que tienes a ciertos inmigrantes que te han entrado por donde sea, o en pater, o a través de los aeropuertos, lo que sea, que después esto se diluye en la sociedad y tú no sabes dónde está. Tiene que haber sistemas para que tú puedas intentar saber dónde está, al menos la mayoría. Y desde luego, tienes que intentar afinar las medidas para hacerlo todo mucho más fácil a la inmigración legal y que tú quieres, si es que además sabes que hay áreas de la economía donde necesitas más trabajadores y más o talento o más skills específicas, ¿no? Y poder ser mucho más duro con aquella que tú no estás permitiendo. Y eso sí que tiene que tener claro la sociedad, que si tú impones una serie de reglas, es para que las reglas funcionen. Si tú piensas que las reglas no se tienen que cumplir, entonces no pongas las reglas, porque estás creando ahí un
un descontento social que eso luego te sale por un montón de sitios, ¿no? Y una de las cosas que hay que hacer con la inmigración, claro está, es que cuando tú abres al porcentaje que sea, tú siempre tienes que tener en cuenta el impacto que eso va a tener a medio y largo plazo en los sectores públicos, en los servicios públicos. Eso pues, no parece que esté ocurriendo ahora. ¿Y por qué no se está haciendo? Pues mira, yo creo que por parte de... En realidad por lo mismo, porque se ha politizado todo, ¿no? Creo que hay una parte que es la más de la izquierda, ¿no? Que está muy cómoda ahora mismo en España diciendo, pues el crecimiento, mira qué cifras de crecimiento, ¿no? Y dices, claro, es que a ver si tú abres mucho a X millones, pues claro que eso te da crecimiento, pero es que no puede ser, ya te digo que a lo mejor hay parte del crecimiento que tiene que ser ese, pero no puede ser solo ese. Entonces, claro, les arreglan unas estadísticas que si no tendrían, ¿no? Y por la parte de la derecha, pues creo que se ha ideologizado tanto, ¿no? Que además, como está en el panorama político español, que eso es parte de las cosas que yo creo que tiene que ser objetivo número uno, ¿no? Como el centro de gravedad de la política española ahora mismo no está en el centro, no como centro político, ¿no? Sino en el centro de los intereses de los españoles, digamos. Y se ha ido hacia los extremos, pues cada vez tiran más de los extremos y realmente en inmigración lo que tienes ahora es mucha narrativa y muy pocas medidas reales que estén intentando solucionar nada, porque si es que casi no hay medidas. Es que es Está eso. todo lo que ocurre, ¿no? Pero ¿cómo que lo que ocurre? Es que ustedes están gobernando, da lo mismo, en el Estado, en las comunidades autónomas, para tomar medidas concretas. Si funcionan, que funcionen. Si no funcionan, pues hay que cambiarlas hasta que funcionen, ¿no? Pero intentar cosas. Yo lo de las medidas lo veo clarísimo. Es que el otro día estaba leyendo bastante sobre la inmigración y que al final pensaba, o sea, cuando llega, por ejemplo, una patera, ¿no? Y llega a las costas y se están ahogando. Claro, partiendo de la base de que el 99% de los que nos escuchan o estamos aquí, evidentemente cuando alguien se está ahogando tienes que ir a rescatarle. Claro. O sea, partiendo de esta base que yo creo que nadie... La humanidad más grande, claro, y eso ocurre, ¿eh? Claro, eso lo hacen, claro. O sea, partiendo de esa base... Y la sociedad se lanza a ayudar, ¿eh? Porque, vamos, en Canarias, que es Claro, lo que yo he correcto. visto, la sociedad ayuda todo lo que puede. Correcto. Entonces, partiendo de esa base de que entonces, vale, los rescatas, evidentemente, los tienes en Canarias. Entonces hay muchos partidos políticos de, bueno, pero ahora hay que devolverlos. Bueno, pero ¿los devuelves a dónde? ¿Bajo qué acuerdos? ¿Qué acuerdos con terceros países? ¿A cambio de qué? O sea, es muy fácil tener narrativas súper simples sobre el problema, pero luego faltan medidas concretas que permitan hacer un plan. Porque es que yo creo que hay gente que mezcla temas incluso racistas con medidas que no tienen sentido, ¿no? O sea, ojalá consiguiéramos hacer un debate sobre migración serio, porque evidentemente es un tema que impacta a la sociedad y sobre el que no hay de nuevo debate político sereno, que es lo que pasa en la mayoría de temas que estamos viendo. Claro, es lo que O sea, se es está que- repitiendo en toda la entrevista, que se Todo el polariza, tiempo. nos vamos a los extremos y luego no hay solución real. Claro, fíjate, estáis hablando de inmigración. Los menas, que anda, que no han estado tirándose los trastos a la cabeza los unos con los otros y creando odio por todos los sitios con respecto a los menas. Tú dices, bueno, tú tienes una situación que te llegan una serie de menores. Tú les metes, que yo he estado viendo algunos de los centros y dices, bueno, tienes centros mejores, centros peores, lo que sea, pero tú estás haciendo una inversión en esos jóvenes por razones pues, de humanitarias y que no tenga la humanidad de tratado internacional. ¿Eh? Correcto, eso Vale. es eso. Es que es eso. Bueno, te cumplen los 18 años y dices, ale, señor, usted a la calle y está sin papeles. A ver, cualquier persona que no sea experto en inmigración dice, pues hombre, a lo mejor hay que ayudarles a tener los papeles porque ya que hemos hecho toda esta inversión como país y encima se te van a quedar, pues que no tengan que estar en un limbo durante 1 año o 2 años, que ¿qué es lo que van a hacer algunos? Pues ir por el camino que no es correcto, ¿no? Que no sé si esa es solo la medida o tiene que haber otras, pero que deberíamos de empezar a ver ese tipo de cosas más prácticas para solucionar los problemas, no dejar los problemas ahí y que en manos de los extremos, que son partidos, que son todo protesta, pero no quieren dar soluciones, pues tan contentos están con el problema. Venga a darle vueltas al problema, ¿no? Y a exagerar. Vamos a tema de política internacional. Yo creo que Difícil. es un tema complicado donde además el gran cambio en este año ha sido claramente Donald Trump, ¿no? Que un poco ha revolucionado los ejes de poder y las dinámicas internacionales entre los distintos países. ¿Cómo ves la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca o la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca? ¿Cómo ha cambiado las dinámicas geopolíticas? Y si crees que ya no hay vuelta atrás o podemos volver a un poco a la manera de hacer que teníamos hace 2-3 años.
No, creo que no hay vuelta atrás, que no se va a volver a lo que teníamos antes. Sí que es cierto que hay unas elecciones este año que son importantes. Las elecciones más importantes para cualquier español y todos los europeos son las midterms americanas de noviembre. Eso siempre se nos olvida. Puede que si todo ocurre como parece, pues no va a tener un buen resultado Trump, y puede que eso dé la impresión de que podemos volver a lo que había antes. Yo creo que eso sería una manera súper errónea de verlo y que daría lugar a que los europeos todavía desperdiciásemos más tiempo del que ya hemos desperdiciado, que es enorme. De hecho, creo que si Trump no hubiese estado en el poder, hay cosas que todavía hubiesen ocurrido, como el que Estados Unidos pues ya no está tan centrado en Europa, está muy centrado en su carrera con China, está mirando hacia el otro lado de su costa, no necesariamente hacia el Atlántico, y no están dispuestos a seguir pagándole a Europa pues la defensa que se hizo por unas circunstancias X, ¿no? Que también les interesaba a ellos, pero por unas circunstancias X que ahora mismo esas circunstancias no están ahí. A Trump en concreto le veo con enorme preocupación en lo que ha hecho internacionalmente. A los que más descolocados nos ha dejado ha sido a los europeos, porque nosotros realmente éramos aliados preferentes, y es que ahora mismo hay veces que parece que somos los enemigos, ¿no? Y realmente sí que creo que hay ahí una parte de enemistad ideológica, ¿no? Porque tú piensas, todo el entorno de Trump, que casi es más peligroso el entorno que él mismo, hiper ideológicos. Dices, ¿por qué esta inquina con la Unión Europea? Si es que tú lo miras objetivamente y bueno, pues puede que no te parezca que ya es importante, ¿no? Pero ¿por qué ir tan de frente, ¿no? Y es por esa lucha contra el orden internacional basado en reglas, de los cuales Europa pues, es uno de los últimos reductos. Y preocupadísima por lo que está ocurriendo a nivel interno. O sea, algunas de estas imágenes en un país que, oye, Estados Unidos le podías achacar un montón de cosas. Yo creo que cómo han aceptado durante muchísimos años la brutalidad de la policía, por ejemplo, a mí siempre me ha chocado muchísimo, ¿no? Y yo he vivido ahí durante casi 5 años, 4 años y medio, ¿no? Dices, en el fondo, siempre pensabas que aquí el Estado de Derecho funcionaba, que tenías recursos, ¿no? Y de repente cuando ves imágenes de un montón de agentes pues matando a alguien ahí, todos primero pegando, luego matando, casi no me puedo creer que eso está ocurriendo en el país que era como quien llevaba la avanzada, ¿no? del Estado de Derecho y del sistema democrático, con todos los problemas que tienen, ¿no? Es triste, la verdad es que es triste, y creo que nos tiene que hacer a todos los europeos pensar que nosotros tenemos que proteger ese Estado de Derecho. Y es una de las cosas que me preocupan aquí en España, ¿no? Y se ve también a nivel europeo. Hay mucha gente ahora que a nivel europeo dice, oh, mira, en España qué suerte que ahí tenéis a alguien que está pues diciéndole a Trump que se está equivocando. Dices, no, es que la izquierda europea tiene que darse cuenta que las violaciones del Estado de Derecho da lo mismo que lo cometa uno de extrema derecha que lo cometa alguien que se llama socialista o de izquierdas. Correcto. No hay que hacer... Es igual de mal cuando intenta politizar la justicia Orbán que cuando la intenta politizar el presidente del gobierno español, del PP o del PSOE. Es igual. Y hasta que no quitemos esas maneras dulces, ¿no? de ver las violaciones del Estado de Derecho en algún sitio, pues creo que no vamos a encontrar el sitio que necesitamos en Europa. ¿Y qué debería hacer Europa? Porque estamos viendo, y se habla incluso de neoimperialismo, de grandes pseudoemperadores o figuras que tienden a asimilar la figura del emperador, como podía ser en China, Rusia o Estados Unidos. ¿Qué papel debe jugar Europa en todo esto? Pues yo lo intento ver no más como lo que debe, sino lo que puede. Hay cosas que nos gustaría hacer, pero que ahora mismo no están a nuestro alcance. Una de las cosas que tenemos que tener en la cabeza es que nosotros necesitamos independencia energética, necesitamos tener la máxima autonomía posible en defensa y necesitamos reactivar a tope el mercado interior.
todo lo que somos en Europa pasa por nuestro mercado interior. Esa es la joya de la corona. Todas las políticas que hacemos, en el fondo, todo viene de la fuerza del mercado que nosotros tenemos cuando quitamos las barreras y ese mercado es real, ¿eh? Y se puede empujar económicamente con él. Yo creo que una de las cosas que yo haría si fuese presidenta de la Comisión es suspender algunas competencias europeas. Suspender temporalmente. Creo que además necesitamos la estética de decir, hemos entendido el mensaje y vamos a mover a Europa con una fuerza en la dirección que creemos que es la correcta y no podemos seguir intentando hacerlo todo, coger cada vez más competencias como está haciendo ahora mismo la Comisión. Se están metiendo ahora en vivienda. Es como, ¿qué va a hacer Europa en vivienda? Pues prácticamente nada, ¿no? Es como, reagrupa todos los recursos que tú tienes en esas políticas más básicas e intenta empujarlas con fuerza. Admite que nos hemos equivocado, hemos perdido los últimos 10 años de engancharnos al tren tecnológico. Correcto. Hemos estado todo el tiempo intentando darle en la cabeza a las americanas sin a la vez, que a lo mejor teníamos que hacer eso, pero es que a la vez teníamos que estar creando las nuestras, las grandes empresas tecnológicas europeas. Vamos a poner todos los recursos ahí y una vez que ya tengamos todo eso, se puede volver a todas las políticas que están haciendo ahora. Tú que has estado en Silicon Valley, ¿por qué crees que en Europa hay tan pocos unicornios? Entiendo unicornios para que nos escuche como empresas valoradas en más de $1.000 millones. Si comparamos el Silicon Valley de Estados Unidos con Europa, o en otros países, China también, en Europa, ¿por qué tenemos tan pocas empresas que crezcan tantísimo? En mi opinión, por dos razones. Primero, la razón por la que no es. No es por falta de talento. Correcto. Porque yo una de las cosas que más me sorprendió en Silicon Valley es ver la cantidad de europeos Claro. que hay en puestos claves en esas empresas y empresas que están hechas enteramente por europeos que se las han llevado ahí. O sea, que no es porque no tengamos la gente que lo pueda hacer. Yo creo que tienen dos cosas fundamentales que nosotros no tenemos y seguramente están ligadas, ¿no? Una es el acceso a la financiación. Vale. Es que es mucho más difícil levantar el dinero inicial en Europa que en Estados Unidos y el dinero secundario, sobre todo. O sea, una vez que has crecido un poco, porque hay algunos países, mira, el Reino Unido, que es un país que conozco muy bien, ahora mismo se están creando muchas más startups que en Silicon Valley, Vale. pero en el momento que crecen tienen que ir a por el dinero, no lo podemos conseguir en Europa, donde tenemos unas reglas hiperrígidas en servicios financieros y no tenemos pues, todo ese venture capital que tienen en Estados Unidos y sobre todo en esa parte, y nos dicen los americanos, sí, te doy el dinero, pero vente aquí, vente a establecerte aquí. Pues claro, es como que ponemos todo el talento, lo regamos, lo hacemos crecer, lo metemos en una caja, un lazo y se lo mandamos todo a ellos. Pero sí que creo que hay otra parte que es muy cultural, Vale. y es el entendimiento del riesgo en Estados Unidos que nosotros no tenemos en Europa. Yo una de las cosas que siempre les cuento a mis hijos fue de las primeras cosas que a mí me dijeron en Silicon Valley, que fue aquí cuando alguien viene a un venture capitalist pidiendo dinero, primera pregunta, ¿cuándo has fracasado? Porque si no has fracasado hasta ahora, es que vas a fracasar ahora. Y si no estás orgulloso de tu fracaso, es que no lo has internalizado, ¿no? Pues ese desmitificar el fracaso, darte cuenta que un unicornio no es como que te levantes y dices, yo voy a ser el del unicornio. No, es que has tenido que caer un montón de veces y solamente algunos salen y de todo lo que has invertido, pues te sale uno, pero han fallado 85. Esa actitud mucho más cómoda con el riesgo creo que es algo que tenemos que promover entre todos, ¿no? Tema tecnología. ¿Crees que Europa ha perdido ya el tren de la inteligencia artificial? ¿Aún estamos a tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues creo que de los modelos más grandes sí. Sí. Creo que eso ya se ha ido. Pero viene ahora una fase muy buena que si nos organizamos pues puede estar bien, ¿no? Que es la de los modelos más pequeños, más sofisticados. Está toda esa parte que están mirando de los modelos sensoriales, ¿no? Lo que llaman los world models, toda la parte de simulación. Ahí hay países que pueden estar bien posicionados, como es, por ejemplo, Francia. Hay otras partes que no son inteligencia artificial, pero que son muy tecnológicas, como todo lo de quantum, donde ahí sí que puede haber un poco de movimiento en ciertos países, no todos los países europeos. Por cierto, ahí debería de haber un poquito de España y luego toda la aplicación de la inteligencia artificial, que tú hayas... Mira, yo siempre cuento, primera semana que llego a Silicon Valley, tecnología, las grandes empresas, todo maravilloso. Tengo que hacer un pago de no sé qué y me hacen firmar un cheque
pero con boli y con papel. No me lo podía creer, ¿no? Pues es que yo todas las semanas allí firmaba cheques de verdad. Dice, claro, es que no han aplicado esta tecnología a los servicios financieros. Pues la aplicación de toda esa inteligencia artificial a los distintos sectores de manera práctica, eso es un mercado enorme en sí mismo. Y desde luego, en los sectores en los que nosotros somos punteros en España, pues le hace turismo, le hace sanidad, le hace desarrollo urbano. Ahí teníamos que ser nosotros los que dominamos la aplicación de todas esas tecnologías a esos sectores. Eso, y además yo estoy muy de acuerdo, nosotros hacemos aplicaciones móvil para muchos clientes, la mayoría ahora ya con inteligencia artificial incorporada, y en España hay ideas buenísimas, algunas estamos desarrollando, evidentemente no podemos contar, ¿no? Pero para emprendedores españoles, claro, que son ideas en estos sectores, que yo cuando he dicho sector turismo pensaba en una que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo creo que también en esta parte del emprendimiento, también desde el sector público se debería apoyar un poco más a los emprendedores, ¿no? Y también desde la sociedad. Teníamos un emprendedor que se llama Xavi Verdaguer, que le entrevistamos hace 2 episodios, que nos contaba que dio una charla en la universidad y le recibieron con carteles de fuera empresas de la universidad, que es un poco surrealista, ¿no? Porque es como, bueno, los que están ahí estudiando deberán trabajar en una empresa. Entonces yo creo que falta esta parte, ¿no? de apoyo desde las instituciones públicas para dar más fuerza a los emprendedores y que sean role models, que es un poco lo que hiciste también con Inspiring Girls, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo muchísimo en ello. Primero decirte que muchas veces el sector público piensa que lo que tiene que hacer con el emprendimiento es poner dinero público. Hay veces que dices, sí, todo eso está muy bien y tienes que facilitar el acceso a la financiación, pero muchas veces lo mejor que puedes hacer es no estorbar. Claro. O sea, quítale los obstáculos que le estás poniendo. Y desde luego la parte de role models es fundamental y creo que liga con eso de entender el riesgo, ¿no? La gente que lo ha hecho, pues que hay que juntarles con los que lo quieren hacer y que se den cuenta pues que las cosas no son lineales. Es que intentas y das 2 pasos atrás y luego lo vuelves a hacer y que nadie de los grandes que han llegado ahí y que se ven con todo ese éxito maravilloso, pues ha sido como, hoy lo voy a hacer y mañana ya lo tengo, ¿no? Hay gente estupenda en España y fíjate lo fácil que es eso, lo que nosotros hemos hecho entre mujeres y niñas, ¿no? Que nos parecía que toda esa crisis de confianza que sufren las niñas a partir de los 12 años, es como, pues si pueden ver a todas estas mujeres que están haciendo todas estas cosas, solo hay que juntarlas. Pues es que nosotros hacemos todo eso sin intervención pública. Eso es simplemente la sociedad que se va organizando y lo tenemos ahora en 40 países diferentes. Y es que es fácil, realmente es fácil de hacer, ¿no? Son poner los mecanismos y luego la gente, todo el mundo quiere ayudar siempre, ¿no? Vamos a una parte final que va a ser un poco más personal y luego haremos también una pregunta sobre este proyecto político. Lo primero me gustaría preguntarte, porque es muy curioso y quien no lo sepa flipará, cuando tu marido se convirtió en el viceprimer ministro del Reino Unido, a ti te criticaron mucho por seguir trabajando. No sé qué esperaban que hicieras. Bueno, pues esa fue la manera en la que yo lo vi, ¿no? Pero realmente es que son culturas políticas muy distintas, ¿eh? La cultura política británica es mucho más cercana a la americana, donde el candidato suele ser el candidato, lleva a la mujer florero a su lado y eso le dulcifica y le pone como en contacto con la sociedad. Y yo pues en la primera campaña que hizo Nick, ¿no? Del 2010, mi marido, pues me preguntaban, ¿tú vas a ir a la campaña? Pues como hacían las mujeres de los otros 2 candidatos que salían por la mañana y emitían un comunicado de prensa diciendo, pues, quien fuese, ¿no? Samantha, por ejemplo, Samantha Cameron hoy lunes va a ir a no sé qué, o Sarah Brown, ¿no? Y va a llevar jersey de Zara y no sé qué de Mango y tal. Y a mí pues me llamaban los asesores los del partido de Nick, ¿no? Que le estaban llamando a la campaña y me decían, ¿tú dónde vas a ir hoy? Pues a mi oficina. ¿Y qué ropa vas a llevar? Pues mi ropa. Y entonces era claro, como una revolución. Y realmente me encontré en una situación en la que cuando dije que yo le iba a intentar ayudar, por supuesto, ¿no? Pero que no iba a cambiar toda mi vida y que no podía dejar mi trabajo para irme de campaña solo con él, pues me encontré con que los tabloides, que son muy, muy de extrema derecha en el Reino Unido, que son todos los que luego trajeron el Brexit, ¿no? Se me pusieron completamente en contra. Pero enseguida surgió la sociedad, ¿no? Fueron primero los grupos de madres, tenían un grupo que se llamaba Mumsnet, y luego ya las mujeres más en general, y luego ya todos. Y para mí fue un momento mágico, porque de estas veces que dices, siento el viento de cola y no sé por qué, ¿no? Y realmente me siento hiperquerida en el Reino Unido y pienso, no hice nada que no hubiese hecho otro español, ¿no?
Pero no sé, como hay algo que cayó ahí bien y es una de esas cosas fantásticas que te pasa solo de vez en cuando en la vida que dices, qué bien, gente que no conoces y que sientes el apoyo, ¿no? Y aquí en España hemos visto que no es el caso, pero sí que y cuando tu marido fue elegido, entiendo que te hablaron contigo, te dijeron que había cosas que podías hacer y no de hacer, pese a que pudieras seguir trabajando sin ningún problema, ¿verdad? Es que o sea, está Sí, completamente reglado conflictos de lo que interés, se me puede dices, hacer y sí, que no, sí. correcto. Bueno, para mí la mayor obsesión, te tengo que decir, era no irme a vivir en una casa del gobierno, que era que yo tenía 3 niños pequeños y es como, no, nosotros nos quedamos en mi casa. Pero sí que es cierto que el primer día, o sea, el primer día de trabajo de la coalición, hicieron una coalición entre los conservadores y los liberales, que era el partido de mi marido, en 5 días, que son los mismos 5 días que se tomó aquí el presidente del gobierno para reflexionar sobre si quería seguir en el gobierno o no. Y, y esa misma tarde, vamos, ya te digo, voy a la oficina, me llama mi marido por teléfono, oye, que puedes venir esta tarde, que nos tenemos que reunir con... Ahí tiene una figura que es como el jefe de toda la administración, porque está mucho más profesionalizada y más independiente la administración. Y me dijo inmediatamente, pues te vamos a poner este sistema. Yo era abogada vamos, socia en un despacho. Como tienes distintos clientes, tú vas a comunicar a esta persona, nosotros le retiramos a tu marido de estas decisiones, yo le mandaba un correo todas las semanas, estos son mis clientes, estos son potenciales clientes. Es una cosa hiper sencilla y de verdad que nos explica que eso no lo tengamos en marcha en España, porque de nuevo hablábamos de esto antes con la corrupción. La gente no quiere que nos pasemos 1 año y medio hablando de conflictos de interés y teniendo que poner a un juez y no sé cuántos recursos. No, la gente lo que quiere es que no ocurra. Vamos a mover el foco de cogerlo después a ver cómo lo podemos prevenir. Y de verdad que esos sistemas son hiper fáciles. No hay ninguna excusa para que todavía llevamos hablando, esto fue en abril, no del año pasado, sino del anterior, ¿eh? O sea, es que no hay excusa para que esto no se haya puesto en marcha. Ante todo esto, Miriam, te hago la pregunta que seguro que te han hecho muchas veces. ¿Te vas a presentar a las próximas elecciones generales? Pues en eso estamos trabajando, en poder articular una opción política para las próximas elecciones generales. ¿Y cómo lo ves? Pues con mucho trabajo y mucho esfuerzo y necesitamos mucho talento. Es complicado, Pero ¿no? talento hay en España. Realmente el problema no es ni el talento, ni el espacio, ni el tiempo, ni nada. El único problema que hay en España es el poder tan enorme que tienen los partidos políticos que lo cierran todo y es mucho más difícil que en muchos otros sitios hacerlo. Yo siempre digo que si esto fuese el mercado privado, si esto fuesen empresas y no partidos políticos, sería una situación de competencia desleal. ¿Te ha llegado algún partido político de los grandes que al enterarse de esto te haya intentado de forma sutil o por detrás o mediante algún emisario pues disuadir de esta idea? ¿Esto te ha pasado? Hombre, pues no disuadirme, pero me imagino que muchos de ellos pues no tendrán ningún interés de que lo hagamos, porque sí que te puedo asegurar que si tenemos cualquier poder de condicionar, se les va a acabar el chollo. Claro, porque es una, o sea, yo creo que los grandes partidos hasta ahora es como, bueno, le critico, pero luego cuando venga yo haré lo mismo, ¿no? Esto, todo lo que has estado contando en este podcast, no sé cómo lo ves tú, Pablo, pero es como que Es rompe completamente cíclico y esto es romperlo por completo. Pues, Esto de una manera o de otra hay que lograr abrir un espacio y que esto cambie. Los que puedan de la sociedad civil, de la sociedad civil. Los que puedan desde los partidos políticos intentar reformarles, que ya está bien, porque hay que ver las cosas que han hecho y no se han reformado, pues venga, desde esas corrientes. Y en un espacio nuevo, pues con un espacio nuevo. Pero desde luego lo que no es aceptable es que sigamos en la misma situación. Este país tiene potencial. Nosotros nos podemos enganchar a la siguiente fase. Bien, no hay por qué pasar por una situación en la que en España nos demos cuenta no que hemos caído abruptamente, sino que los otros nos han adelantado y nosotros estamos en un puesto todavía peor, ¿no? No hay ninguna razón objetiva por la que en España eso tiene que ocurrir. La única razón objetiva es ellos y eso hay que cortarlo. brutal. Vamos con las preguntas finales, Pablo, ¿te parece? Hacemos siempre las mismas, son siempre las mismas, directas, sin pensar y yo creo que son interesantes. La primera, Miriam, es ¿a qué le tienes miedo? A las enfermedades de mis hijos. Wow, vale. La segunda es, ¿con qué personaje histórico, vivo o muerto, te irías a cenar? Con Václav Havel. ¿Y a dónde lo llevarías a cenar? Pues a mi casa porque me encanta cocinar y cuando a alguien me gusta le doy de comer. Vale. Y la última es, si tuvieras que empezar de cero en la vida, ¿qué harías? Tomaría más riesgos. Vale. Me he dado cuenta demasiado tarde.
Esto mucha gente Es una lo dice. respuesta quizás Sí. la que más se repite en Sí. esta pregunta, es que la gente dice, me tendría que haber atrevido antes. Sí. Y ya lo último, que siempre lo hacemos, esa es tu cámara. Entonces, mirando la cámara, tienes un minuto para lanzar al mundo, a los oyentes que tenemos, el mensaje que quieras. Pues mi mensaje es que nos intentemos organizar todos para hacer que este país, España, que tiene un talento estupendo, donde los jóvenes son magníficos, donde podemos tener prosperidad y seguir avanzando entre todos, no puede ser que nosotros no logremos realizar ese potencial simplemente porque tenemos un sistema político demasiado atrasado, demasiado fuerte y que no nos deja espacio. Hay que conseguir que los políticos den un paso atrás y lo tenemos que conseguir entre todos. Muy buen mensaje. Buen mensaje. Yo ahora he sido las entrevistas más largas, ¿eh? Seguramente estará en el top 3 de Es que entrevistas hablo un más poco largas. demasiado, ¿verdad? No, Lo pero siento. nos ha interesado. Claro, nos ha interesado y teníamos muchas ganas de que fuera larga porque teníamos muchas ganas. Pues Miriam, muchísimas gracias. Gracias a Te seguiremos vosotros. atentamente y nos vemos pronto. Ha Muchas sido un gracias. placer. Y no sigáis solo. Añadíos desde donde sea, pero vamos a juntar fuerzas. A por ello. Muchas Gracias. gracias.